Justo un mes antes del estreno de Parque Jurásico en 1993, llegó a las carteleras estadounidenses una película titulada Carnosaur, adaptación de una novela publicada una década antes. Fue la primera de una trilogía, que de pequeño pude ver completa gracias a que debajo de mi casa había un videoclub con cientos de VHS de pelis mega bizarras. Hoy os quiero hablar brevemente de este mojonazo que tiene su gracia. La película empieza mostrándonos a muchos pollos siendo maltratados en plan, ojito con los pollos que como se vuelvan a convertir en dinosaurios la vamos a liar y nos van a matar a todos. Ese es básicamente el argumento de la película. Conocemos a la doctora Jane Tiptree, la cual trabaja para la corporación Eunice y básicamente puede hacer lo que le dé la puta gana en secreto a espaldas de la compañía y con presupuesto ilimitado. ¿Por qué? Porque sí, joder. Y lo que hace es experimentar con pollos y mezclar su ADN con el de otros animales, la forma más sencilla de crear dinosaurios, sin duda. Unos tipos ven que una de las gallinas experimentales de la doctora ha reventado por dentro y ha puesto un mega huevo gigante, que justo se abre en ese momento y araña a uno de los tipos. Y la doctora lo ve por las cámaras de seguridad y se la suda. A nadie parece preocuparle en absoluto. Y acto seguido vienen otros tipos que recogen los pollos. ¿Y qué mierda ha pasado con los primeros? ¿Se los han comido o qué pasa? De momento desaparecen de la peli sin venir a cuento. Los nuevos recogen los pollos y dentro del camión va el pollosaurio arañador recién nacido. Y cuando el conductor va a mirar a ver qué pasa en la parte trasera, ¡zas!, le despedaza vivo. Eso acabando de salir del huevo, ojo. Venía con hambre el cabrón, pero a las gallinas ni las toca, se ve que es selectivo. Ahora hay que conocer a los protagonistas. Doc Smith es un guardia borracho que custodia una construcción, pero una noche llegan varios activistas hippies a joder las excavadoras que tienen, y Doc atrapa a una chiquilla y acaban haciéndose coleguis. La chavala se hace llamar Thrush, que puede ser una candidiasis o un pájaro tordo, aunque viendo la peli a mí me sonaba basura, Thrush, lo cual definiría muy bien la película en su conjunto. Y es que resulta que al parecer Doc puso una denuncia, le hizo al policía ir al puto culo del mundo hasta la comuna hippie a ver si la identificaba, iba el notas y dice que no se acuerda de quién era, que allí no está. Joder, pues no haber denunciado, no marees al policía, hostia. Tres amigos están tan tranquilos pasándolo bien en mitad del desierto, dos liándose en el coche y otro bebiendo afuera, que dices, ¿pa' qué ha sido? De pronto llega el Deinonychus este recién nacido y se pone a reventarles las tripas en cuestión de segundos. Joder, se nota muchísimo que es un pavo moviendo el muñeco de un lado para otro. Muy cutre, muy cutre. Solo el borracho logra escapar, pero muy jodido, y por la noche se topan con él nuestra querida parejita de protagonistas. ¡Me están comiendo! ¡Me están comiendo! What's he saying? I can't tell. I think he's speaking Spanish. No pueden entenderle porque habla en castellano, pero el cabrón hablaba inglés de puta madre antes del ataque. Shit! I'd like to see the slow-mo on that one. Hey man, I'm gonna go take a piss, I'll be right back. Otro what the fuck a la lista. A los de Eunice les llega un informe sobre la primera víctima, y los análisis de ADN revelan que... ¡Oh! Fue atacado por un pollo. Right. Attack of the killer poultry. Y mientras tanto, el tipo ese del arañazo del inicio de la película que ve al dinosaurio y sigue creyendo que es un pollo, es atacado y ya casca forever igual que su compañero. ¿Dónde cojones estaban? ¿Buscando al bicho? ¿Cuánto tiempo llevan buscándolo? Ah, y esta escena es rarísima. El jefe de Eunice está tumbado sobre la mesa haciendo probar a un senador random un pastel de arándanos modificados genéticamente que han fabricado, mientras le dice que han usado líquido embrionario de cabra. Joder, normal que el tío lo vomite todo. Y más escenas raras de cojones. Al parecer, un trabajador de Eunice resulta que es el padre de la chavala muerta. Y claro, cuando se entera, quiere hablar con Tiptree todo enfadado. Pero ¿no se supone que lo del pollosaurio todavía no ha trascendido a la opinión pública? Y claro, va ella y le dice: ¡No, tu hija está viva! Mira, sigue este pasillo lleno de tuberías y para nada sospechoso. ¡Ay, por ahí está! Y el pavo se emociona, se lo cree y acaba presentándose frente a un puto tiranosaurio de plasticote del malo encerrado en una sala que parece una discoteca de Magaluf, y como no podía ser de otra manera, se lo zampa de un bocao. ¡Hala! Asunto solucionado. No, en serio, ¿cómo mierda ha criado la tía esta a un puto tiranosaurio en el sótano en total secreto y con una seguridad que consiste en una jaula de láseres? ¿Necesitará toneladas de comida? ¿Cómo mierda lo alimenta sin levantar sospechas de la gente de su empresa? En fin, una noche Doc se encuentra con todo el sitio de obras que custodia tomado por Thrush y sus amigos hippies. ¿Pero no eran amigos? ¿Por qué intenta joderle el curro? No hay quien entienda a esta chica. El caso es que se encadenan a las máquinas de noche. Normalmente se suele protestar de día, pero bueno, quizás estén pillando sitio. Pero joder, Thrush, ¿por qué haces que tus amigos se encadenen sabiendo de sobra que hay algo suelto en el campo que se ha cargado a varias personas? Greetings, Green Brother. Y claro, llega el Deinonychus y empieza una matanza de la hostia.
De todas formas, ¿cuánto tiempo ha pasado? El pollo este ha crecido una barbaridad en lo que parecen haber sido solo un par de días. No tiene el más mínimo sentido. Y aparte de esta pierna que rechupetea bien a gusto, parece como que el dinosaurio no se come a nadie, solo mata por matar y luego se pira. Solo deja viva atrás. Claro, es la prota. Y como ya sabía que había algo asesino suelto por ahí, la tía se metió desde el principio dentro de la cabina de la excavadora. ¡Qué lista es la cabrona! Y luego se hace la desmayada en plan ¡ay, qué sorpresa! ¡No me lo esperaba! Y lo primero que hace nada más despertar en la casa remolque de Doc es ponerse a mirar sus dibujos y sonreír. ¡Oh! Habrán matado a todos mis amigos, pero este tío es muy bueno dibujando. Y un poco turbio también. ¿A cuento de qué viene esta escena, por cierto? Y para romper el momento llega el pollosaurio atravesando la ventana. Tras le pega un tiro y el bicho supuestamente huye. Y aquí la peli se corta sin venir a cuento. Vayamos a Doc. Se ha ido no sabemos a dónde, a pedir ayuda supongo, y por el camino se topa con un camión de la corporación Eunice, el del tío del arañazo presumiblemente, que no sabemos cuántos días llevará ahí. Y entonces la doctora o su secretaria les habla por radio para ver qué tal están. ¿Qué? Pero si en esta escena se ve perfectamente que la doctora está viendo sus muertes. Joder, yo creo que el guionista se olvidaba de lo anterior mientras escribía esta peli, porque es que si no, no me lo explico. Y es que lo mejor es que Doc decide hacerse pasar por uno de los guardias sin tener ni puta idea de qué es la corporación Eunice, y menos aún si son los responsables del dinosaurio que anda matando a gente. Y en la empresa ni seguridad ni hostias, entra como Pedro por su casa. Y luego, cuando tiene encañonada a la doctora, el tío se queda un buen rato en la sala como pensando, ¿pero por qué no llamas a la puta policía de una vez, gilipollas? Y luego uno de los policías casca un huevo en su cocina y le sale una lagartija sáurica, lo típico. Al parecer, todas las gallinas están empezando a poner huevos con dinosauritos dentro. Y atentos a la revelación de la malvada doctora. Desde el inicio de la película vemos a gente estornudar y toser, que dices, igual es que el equipo de rodaje estaba pocho esos días. Pero no, resulta que la doctora ha creado un virus o no sé qué mierdas para matar a los hombres y que las mujeres se queden embarazadas y pongan huevos de dinosaurio, como lo oís. Yo es que me parto. Y todo porque la científica esta está chalada y para salvar al planeta, en vez de inventar alguna energía renovable o polladas de esas, quiere extinguir a la raza humana con un virus que deja a las mujeres embarazadas de pollosaurios y dejar a los dinosaurios volver a reinar sobre la Tierra. Por cierto, la doctora loca esta es la madre de la actriz de Jurassic Park, Laura Dern, y este señor de aquí es el tío de la prota de Jurassic World. Muy loco todo. No estoy diciendo que sea una conspiración, pero es una conspiración. También es que vale que tu objetivo sea salvar el planeta, pero entonces, ¿a cuento de qué vienen los dinosaurios? Extingue la raza humana y ya, y los pollos y los demás animales heredarán la Tierra, pero con los dinosaurios invadiendo el mundo desaparecerían muchísimas especies. Que además los únicos dinosaurios que parece que salen son el tiranosaurio y el Deinonychus, no hay más, no hay herbívoros. Va a ser una puta plaga. El gobierno ya se ha coscado un poco de todo y decide tomar precauciones, por supuesto, siempre con moderación y proporcionalidad. Es decir, cuarentena y matar a todo Dios esté o no infectado. Pasan horas y horas y Doc sigue de cháchara con la doctora. Su secretaria ha puesto huevos, la ha diñado, pero nada, ahí siguen, conversando tan tranquilamente. Que si dinosaurios dominando el mundo, que si ADN de pollo, que si habría que hacer un parque temático... Media puta hora de reloj, en serio. El agente Fowler logra acribillar al dino a base de escopetazos, pero cuando se acerca a rematarle, va el bicho y le revienta el estómago con su garra. Ambos la palman. Es que nunca hay que acercarse, joder. Los científicos y los militares hablan del asunto. Figure, at this rate in 10 days, we could lose 34% of the female population. Barring the discovery of a serum, we could lose half the species in 6 months. So that's it then? Not necessarily. Eunice has been working on artificial wombs for years. Artificial wombs? We have the technology. It would take some time, but we could breed a new generation of females. I might call for some drastic social engineering. But with firm leadership, prudent organization, and aggressive fertilization programs, I think this species could survive. I mean, who knows? A strong federal scientific fertilization plan might even build a new, stronger breed. No tiene el más puto sentido. ¿Y el virus no estaba en los huevos? Habrá gente que no los haya comido, y mucho menos siendo tan puto asquerosos. ¿Cómo se ha expandido el virus? ¿Y cómo es que la única solución al problema del virus es lo de los úteros, algo desarrollado además por la misma puta empresa para la que trabaja la doctora? ¿Pero qué es esto? Y ojo a Doc, puto amo, le dice a la doctora, o me das el antivirus para curar esta gripe aviar de mierda y matar a tus dinosaurios, o te mato a tus dinosaurios.
y la doctora le da el puto antivirus. Y el muy gilipollas, en vez de usar la salida normal, por donde ha venido, acaba en el sótano con el tiranosaurio Rex, el cual es liberado por la doctora para que se intente comer al tipo, pero no lo consigue. Ah, bueno, y a la doctora le entran ganas de parir justo en ese momento, y le sale el bicho por el estómago en plan alien. Y mirad al Rex andar. ¡Qué elegancia! ¡Qué pose! Nada que envidiar a Phil Tippett. Jesus, holy... What the fuck? Bluebird, you ain't gonna believe this. There's a holy fucking dinosaur! T-Rex! Blackbird, do you read me? Blackbird! ¿Recordáis que la peli se había cortado con Trash siendo atacada por el Deinonychus? Pues cuando Doc vuelve al remolque, la pava está durmiendo. ¿Se supone que había sido un sueño o que después del ataque Trash decide que lo mejor es echarse una siesta allí mismo? ¿Qué cojones? Y el diálogo que sigue ya es para echarse las manos a la cabeza. Resulta que la chica le contó que aquello era una antigua ruta de dinosaurios y va Doc y suelta: ¡Oh! Creo que el dino viene hacia aquí porque por la memoria genética recuerda que este era su recorrido. ¿Pero qué cojones? ¿Pero cuándo han usado ADN de dinosaurio real? En la peli solo dicen que la doctora estaba mezclando diferentes ADNs de animales. ¿Y por qué tendría que tener en su memoria genética el usar esa ruta en específico? No habrá cambiado nada el lugar desde el Cretácico. Es que es de locos. Y en vez de huir, Doc decide que lo más sensato es luchar contra el Rex con un bulldozer. ¿Había una excavadora más grande al lado? Sí, pero no, mejor usar el trasto pequeñito. El Rex lo vuelca, normal, pero afortunadamente Trash decide traicionar sus principios y contaminar un poco el medio ambiente para salvar a su amigo. Estrella el otro carricoche mierder contra el dinosaurio, pero justo se desmaya. Esta chica está todo el rato desmayándose, igual es por una alimentación deficiente o algo. Pero bueno, la cosa parece funcionar y adiós tiranosaurio. I hate wildlife. No ha durado una puta mierda, y sin duda lo mejor es el final. Llega el ejército y... ¿En serio eran necesarios tantos disparos? Y luego por supuesto toca quemarlo todo. El antivirus se va a tomar por culo y la peli también se va a tomar por culo. Hasta aquí este mojonazo. Espero que os hayáis divertido y decidme si queréis que analice las otras dos pelis de la saga. Eso sí, si las analizo, haceos una manzanilla con tila porque son muchísimo peores.